El afán de este siglo, eso tiene que ver con el poder. El hombre quiere, necesita y desea tener poder. Y el amor al dinero. Son las cosas que destruyen al creyente. Quiero tener poder, quiero estar más arriba, quiero tener más control sobre la situación, mi carácter, mi estudio, mi experiencia. Pero si eso va acompañado de economía sólida, estable, tengo más, me puedo desenvolver, al final eso va enfriando mi corazón. Por eso es que la palabra dice que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos, porque no tiene necesidad del Señor. Tiene su vehículo con combustible, tiene su refrigerador lleno, en una casa cómoda. ¿Para qué necesito al Señor? Entonces, estas dos grandes razones el Señor las hace ver a través de su palabra, porque esto lo predicó Jesús. El afán de este siglo es innecesario porque Dios conoce nuestras necesidades. Y cuando tenemos afanes por las cosas, estamos demostrando que no confiamos suficientemente en el Señor. Jesús nos prohíbe que nos afanemos, porque mucho afán nos distrae del mundo espiritual. Estoy trabajando, estoy viajando, estoy construyendo, estoy muchas cosas. Eso me quita mi tiempo de comunión con el Señor. No lograremos nada si nos afanamos, dice su palabra, que no agregaremos ni un centímetro a nuestra estatura, porque el Señor tiene el control de todo. Y recuerde, cuando en algún momento, yo lo recuerdo pero muy claro, cuando nosotros tuvimos necesidad, nunca nos faltó nada. Siempre el Señor proveyó. Siempre llegó algo a nuestra casa que nos ayudó a salir de esa situación. Es bueno que nosotros no tengamos memoria corta. Tenemos que tener una memoria de alabanza, de agradecimiento al Señor. Porque eso nos levanta, nos reconforta y nos anima. Dios tiene cuidado de nosotros y si no confiamos en Dios, no creceremos. Nos ahogaremos con los afanes del mundo y la riqueza que nos distrae. No podemos ser acumuladores de cosas. Nos transformamos en compradores compulsivos. Compramos y compramos y compramos y eso es como un embudo sin fondo. ¿Para qué tener tantas cosas? Si es suficiente con 2, con 3, ¿por qué tanto? Entonces aquí nos está dando la palabra, nos dice, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra en tu corazón y todo se hace infructuoso. Le atamos las manos al Señor. Estas personas tienen ansiedad con las cosas del mundo y no están sembrando las cosas del reino. ¿Qué sucedió con este tipo de tierra, con este tipo de oyentes? Los que son sembrados en esta tierra son personas que tienen su mente en el mundo en lugar de las cosas de Dios. Prefieren más lo terrenal que lo espiritual. ¿Ya? Los espinos en el campo tampoco se pueden sacar porque son peligrosos, hacen heridas, ¿verdad? Y por más que los cortemos, los restos quedan y aunque parecieran que están muertos, va a volver a brotar la espina. Recordemos este ejemplo que nos da el Señor, ¿verdad? De la espiga, ¿verdad? Y los espinos. Entonces esta tierra está llena de impurezas, los espinos germinaron y no dejar crecer la buena semilla porque creció mucho más rápido. Son personas que tienen su corazón endurecido. Son personas que a la vista parece que van a dar buen fruto, pero al final se extravían. Como dice 2 de Pedro 1:9, son personas que son cortos de vista. No ven más allá, sino que están mirando lo cercano, lo palpable, pero lo ven, no tienen una proyección en lo espiritual a futuro. Aquellos que viven de esta forma no están aptos para recibir la semilla del Evangelio y necesitan ser transformados su corazón. Y es por eso que tenemos que tener la voluntad de entregar nuestro corazón para que el Señor haga eso. El engaño de las riquezas y los afanes del mundo nos hacen mal. Tenemos que resistir
ese engaño que pone el mundo. Más bien tenemos que poner nuestra confianza en su palabra. Este tipo de creyentes tampoco dio fruto según la explicación de nuestro buen Dios. Tenemos la situación de los del camino duro. Tenemos la situación del camino resbaladizo, ¿verdad? El pedregale, los que andamos en vehículos y venimos a una velocidad en pavimento y vamos a entrar a un camino con piedra, ¿verdad? Tenemos que bajar la velocidad porque podemos tener un accidente. Y tenemos los de los espinos. Pero aquí viene la parte más maravillosa, que es la que a mí me gusta y donde estamos nosotros. La semilla plantada en buena tierra. Y ahí leemos en Mateo 13:8, dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Solo una parte cayó en ese tipo de corazón. Dice la respuesta en Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Qué pasó con este tipo de tierra, con este tipo de corazón? Esta es la única tierra que da fruto según la palabra. Es la única en la cual el evangelio que se predica verdaderamente permanece en los corazones. ¿Y cuál es el fruto de esta tierra? ¿Qué quiere decir? A 100, a 60 y a 30 por uno. En esa época, cuando se sembraba, y hoy día también estamos en el sur y mucha gente planta y vive, ¿verdad?, de sus plantaciones, queremos sacar un rédito, queremos sacar un beneficio, una utilidad de lo que plantamos. Entonces, en ese tiempo, el 5% hasta el 7% de la inversión era muy bueno. Plantaba una semilla y esa semilla me daba 10, o 3, o 5. Pero el Señor dice 30 por 1. Van a decir, uno planta una semilla y le va a dar el 3000%. Eso no existe en un negocio que dé tal utilidad. Y tiene que ver con los dones que el Señor pone en nosotros, que son dones del Señor, y cómo nosotros podemos multiplicar estos dones, cómo podemos ser una buena tierra con esfuerzo, con gratitud, con humildad, pero con ganas de servir al Señor. Y también usar la porción de fe que el Señor nos da. El Señor nos da dos cosas. Dice que nos va a poner una porción de fe en cada uno de nosotros. Pero esa fe nosotros tenemos que multiplicarla. Tenemos que hacerla crecer para que aumente nuestra fe y estar firmes en la fe. Para cuando venga un problema, una tribulación, una situación compleja, una enfermedad, nosotros digamos, Señor, que se haga tu voluntad. Y a través de la oración el Señor puede cambiar los diagnósticos, puede cambiar las situaciones porque son escenarios, pero el Señor tiene el control. Y respecto de los dones, el Señor dice que a cada una de las personas que son alcanzadas por su misericordia, Él nos da un don. ¿Cómo yo descubro ese don? ¿Cómo lo pongo por práctica? Y me atrevo. Aquí son todos nuevos, yo también soy nuevo. Igual tengo temor de Dios de estar aquí, pero me atreví. Y así está Marcos, está Carla, está la hermana Anita, la hermana Vivi. Somos pocos, pero cada uno ya tiene una tarea. Y hay que pedir que el Señor nos ayude, porque solo no podemos. Es el poder del Señor sobre nosotros que nos va a usar. Y mientras más nos use, más humildes tenemos que ser. Pero tenemos que avanzar. No nos podemos quedar en la silla. Dios mío. No podemos, tenemos que activar para que a otras personas sean alcanzadas con lo que el Señor ha hecho en nosotros. Ese es el propósito de sembrar su palabra en esta iglesia. Tenemos que trabajar, invitar al vecino, invitar a alguien, orar toda la semana para que vengan a la iglesia. Y no sean los del camino, no sean los del pedregales, y no se los consuman los espinos, sino que sean buena tierra. Todos los cristianos son distintos, dice la palabra, ¿verdad? Estamos hablando
de los de la buena tierra. Estamos en la parte cuarta y final. Sí, es verdad que todos los cristianos verdaderos son salvos. En eso estamos de acuerdo. Pero no todos van a producir la misma cantidad de fruto. Porque va a depender del ministerio, va a depender de las ganas, del esfuerzo y también del regalo del Señor. Sabemos que el Señor da como quiere, cuando quiere y a quien quiere. A veces pareciera que hay personas que son más ungidas y hay otros que son menos ungidos. Pero el Señor en su plena soberanía, al ser Rey de Reyes, Él da como quiere a quien quiere y cuando quiere. Entonces, algunos más, algunos menos. Eso está claro. Pero todos van a producir fruto y muchos. Aunque el menor de los hijos de Dios va a producir abundante fruto y eso va a ser notorio. No hay que esforzarse mucho para encontrar el fruto de las personas. No tiene que ser un erudito, tan solo tener un corazón humilde y llamar a Jesús. Eso es suficiente para iniciarse. En el momento que el Señor se lo dé y Él lo reciba, será visible en sus dones y ministerios cuando los ponemos para la obra del Señor. Así que si tú no te encuentras en este tipo de tierra, pide al Señor que transforme tu corazón para que seas de buena tierra. ¿Cuál fue el método que usó Jesús para lanzar la palabra? El método es uno: solamente enseñar el Evangelio. No hay otro. En ninguna parte habla de cómo sembró, la cantidad que sembró, cuánta agua le llegó. Solamente él dice que lanzó la semilla y cayó en 4 tipos de tierra. ¿Ya? Los métodos no los habla, pero nosotros podemos ver cómo hace el trabajo el Espíritu Santo. Solamente nosotros tenemos que lanzar la semilla. El Espíritu Santo que obra en nosotros, con nosotros y en nosotros, dará el riego y el crecimiento. Tan solo tenemos que permitir que esa semilla entre a nuestro corazón. Es tan simple ser feliz y tener el gozo que da el Señor, que es un gozo, es el amor ágape, que es algo sobrenatural, que no lo podemos entender, tan solo tenemos que recibirlo. Esa alegría de estar conforme con las cosas, esa alegría, ese gozo de saber que somos hijos de Él, que el Señor nos perdona y que nos ama. Y que ya no necesitamos el reconocimiento de la gente ni el aplauso del mundo, tan solo saber, entender y comprender que Dios nos ama y nos perdona. Dice su palabra que Él borra todas nuestras iniquidades. Es la palabra la que nos libera y nos quita las cadenas del mundo, los afanes por las cosas y nos pone los ojos en las cosas del reino. Hasta ahora vimos 3 tipos de tierra y por diferentes motivos ninguna de ellas dio fruto. La semilla era la misma, el clima era la misma, la cantidad no lo sabemos, pero por alguna razón en esos corazones la semilla no creció. Lo que podemos saber sí, que la palabra es la semilla. Nosotros no vamos a cambiar a las personas, por mucho que prediquemos y que sea rasposa o sea amorosa, nosotros no podemos hacer nada. Es el Santo Espíritu que obra en cada uno de los corazones de los oyentes y Él permite que esa palabra nos alcance. Esta prédica no es para ustedes, esta prédica es para mí. Y yo la comparto con ustedes. Aquí todos nos estamos predicando. Entonces, ahí vamos a ver cómo el Señor va cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque Dios es quien nos transforma. Resumen. Los del camino, personas insignificantes, descuidados, una presa fácil para Satanás. Distraídos, ya, en este enemigo que es el gran asesino, que es el que roba las almas, roba la fe y la esperanza. Es el peor enemigo de Dios, es el ladrón de sermones y él intenta asegurarse que la palabra no llegue a las personas.
Terreno pedregoso. Parecen cristianos, pero no lo son. Escuchan un buen sermón, se benefician, la salvación, se entusiasman. Ah, gratis, perdón de pecado. Pero no se transforman. Como que tienen una careta. Viven una vida descuidada, sin temor de Dios, sin temor de la palabra. Escuchan la palabra, pero no la guardan en su corazón. Los de los espinos están preocupados por las cosas del mundo. A pesar de que escuchan la palabra, las espinas los consumen. Un hombre sabio en la palabra debe estar firme en esa brecha para estar bien armado y no enredarse en los espinos, no enredarse en las cosas del mundo, porque eso les va a dañar su vida. Van a terminar arañados y su fin es ser quemados. Los de buena tierra son las personas que de verdad abrieron su corazón para escuchar la palabra de Dios. Un corazón dócil, un corazón a los pies de Jesús. Ellos araron con esfuerzo sus propias tierras y dijeron: Señor, quiero escucharte, voy a la iglesia a escucharte a ti, porque ¿qué me vas a decir hoy día? Tal vez no es agradable, pero yo necesito. A veces no reconocemos que estamos enfermos y no queremos ir al médico por el tratamiento, pero esa enfermedad empieza a crecer y después ya no hay tratamiento. Yo lo he visto con hermanos de cáncer que hemos predicado en la cárcel. Se fue a ver un cáncer un hermano mío, un pastor, cuando ya no tenía solución. Y yo le dije: hermano Luis, ¿tú nunca te fuiste a ver tu estómago? Me dijo: yo llevo 3 años con esto. No tenía solución. A los 4 meses partió la presencia del Señor. Nunca fue a ver el médico. Entonces esta palabra, que nos haga sentido. Nosotros tenemos que acercarnos al Señor. No es fácil, pero es posible, porque con el Señor es posible. Así como el sembrador no sabe lo que va a ocurrir, él lanza la semilla, pero el Señor dará el riego y el crecimiento. Que si se recibe, crecerá, se multiplicará, y nosotros veremos cómo esa persona da frutos. El propósito de la buena semilla es que la gente crea y que sea salva. Esta es la parábola del sembrador. No habla de tiempo, sino que habla de un estado, de una situación. Habla de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. No habla de la forma ni la circunstancia. Tan solo Él habla de esperanza. Él habla de libertad. Él habla de esfuerzo. Habla de su eterno amor. Cristo no dice que este tipo de tierra, la buena tierra, no tendrá piedras en el camino. Jesús no dice que ese tipo de buena tierra tendrá en su camino espinos. Y también será pedregoso. La vida del creyente, del cristiano, no es fácil. Tenemos que lidiar con cosas. A veces en la familia, a veces en la iglesia, a veces en el trabajo, a veces en el entorno social, con lo que está pasando en nuestro país. Tenemos que tomar una buena decisión, ¿verdad? Pero con Jesús es posible venir. Y es bueno que ustedes hayan venido hoy día a la iglesia a escuchar palabra del Señor, sana doctrina, que nos, de alguna forma, que nos confronte y que nos haga preguntarnos qué tipo de tierra somos, cuánto será nuestra productividad. Tenemos que mirarnos hacia nosotros. El sentido de esta prédica es saber qué tipo de oídos tenemos, qué tipo de tierra somos nosotros. ¿Ya? Y mirémonos a nosotros mismos, poniendo nuestro corazón en forma voluntaria para que el Señor fecunde nuestra semilla. Y si estamos en algún tipo de estas tierras del camino, un camino duro, un corazón duro, o estamos en pedregales, resbaladizos, ¿verdad?, en riesgo que somos, que no somos, o en espinos atrapados por las cosas del mundo, el afán y el dinero, que el Señor abra nuestro corazón y nos permita hacer buena tierra. Amén. Pónganse en pie, vamos a orar.
Señor, te damos gracias por esta maravillosa parábola que en la medida que no la estudiamos no entendemos. Qué buena es tu enseñanza, Señor, de la semilla plantada en buena tierra. Señor, queremos ser buena tierra para ti, para nuestra familia. Ayúdanos, Señor, y si en algún minuto hemos desviado nuestra vista de tu cruz y estamos en otros caminos que no es el buen camino, te pedimos, Señor, que tú nos tomes de tus manos y nos lleves al camino de la buena tierra. Que tú nos saques de los espinos y los pedregales y siendo personas del camino nos lleves a ser buena tierra. Te damos gracias por tu palabra en este día, Señor. Te bendecimos y gracias por ayudarnos, Señor, a acercarnos mucho más a ti, sabiendo que tu amor es inmenso y es intenso y que es permanente y que tus misericordias se renuevan cada día en nosotros. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.